En la dura labor de buscar desaparecidos y muertos que han dejado décadas de violencia, también se desentierran verdades que han permanecido ocultas, como lo que se vivió en la Isla del Terror. José Monsalve llegó hasta ese pedacito de tierra en el Magdalena Medio que controlaban los paramilitares, a donde llevaron cientos de víctimas que eran sometidas a trabajo forzado y torturas, y de donde muchos nunca jamás regresaron. La Isla de la Tortura es un lugar en el río Magdalena que fue utilizado para llevar a los jóvenes, los AUC, para castigarlos, para llevarlos allá sobre una forma de un castigo, desaparecer. Allá también desaparecieron varias personas. Son tantas y tan bárbaras las historias del conflicto colombiano, pero quizá ninguna como la historia de la Isla de la Tortura, demasiado macabra, extravagante e impresentable, que quizá por eso no se sabe mucho de esta vergüenza nacional. Hay quienes dicen, doña Marlene, que eso es una leyenda, que la Isla de la Tortura nunca existió. No puede ser leyenda, porque nosotros damos fe como víctimas, no porque nos lo contaron, porque lo vivimos y lo sabemos, y existe la isla. Sí existe, no es leyenda. Aunque en general el país desconoce el caso, no es leyenda, ocurrió. Los jóvenes que tuvieron allá eran de aquí del municipio de Puerto Triunfo. La isla está en el Magdalena Medio profundo y se necesita, eso sí, una intervención urgente para detallar las atrocidades perpetradas allí. Quizá en ese fajo de tierra hay respuestas a miles de desaparecidos. Empezamos ya a visibilizarnos, empezamos a conformar una asociación de víctimas para poder apoyarnos los unos a los otros. ¿Cuántas víctimas representa? Yo represento el hecho de desaparición forzada en la Mesa Municipal de Víctimas, y en el municipio tenemos 6.018 víctimas. Más de 6.000 desaparecidos en este pequeño pueblo. El victimario principal, el grupo que por décadas aterrorizó a Puerto Triunfo, fueron los paramilitares, concretamente los hombres de Ramón Izaza. En 2006 los paras del Magdalena Medio se desmovilizaron y sin pudor admitieron miles de crímenes para que la pena ordinaria de 40 años de cárcel se les conmutara por 8 años. Pero sobre la isla no dijeron ni mu. Soy oriundo de Puerto Triunfo. Pido perdón a todos los que están presentes por todos los daños que cometimos. Hasta que las víctimas les refrescaron la memoria en audiencias públicas. Solo así fue que Izaza y sus hombres lo confesaron. Entonces fiscales, jueces e investigadores se enteraron de la barbarie de una isla para torturar. La isla, en Puerto Triunfo, funcionaba como una especie de cárcel gorgona paramilitar. Los postulados, los paramilitares en Justicia y Paz admitieron que existía. Sí, y en una audiencia aquí en el municipio de Puerto Triunfo en el 2013, reconocieron que existió esa isla. Así fue. Tras el cara a cara con las víctimas, lo reconocieron y pidieron perdón por todo lo ocurrido en la isla. Perdono a las víctimas, a todas las víctimas de Puerto Triunfo y de todo el mundo. Y prometo no volver a repetir lo que antes estábamos viendo. ¿Qué ocurría en esa isla? Los muchachos decían que a los ponían a hacer trabajos forzados, los torturaban, les tocó hacer muchas cosas que ellos no estaban enseñados a hacer. En Puerto Triunfo solo un puñado de víctimas se atreve a hablar de la isla y visitar el lugar es aún más difícil. Para aventurarse hasta la isla hay que tener clima favorable, pagar una lancha express, contar con un guía valiente y remontar el río en la madrugada por 40 minutos. Donde paisamos, donde había unas raíces, usted no vio una vara larga, esa es la seña para ellos. ¿Por dónde está el agua? La isla está en la mitad del trayecto del río Magdalena entre Puerto Triunfo y la desembocadura del río La Miel. ¿La Armada patrulla el río? No, por aquí no vemos a esa gente para nada. La isla fue comprada por el jefe para Ramón Izaza en 1990 y funcionó como centro de terror bajo sus órdenes hasta 2006. ¿Y aquí quién vive? El señor Maecha, que cuida acá, en esta casa. Sí, Maecha. El señor Maecha y su esposa, dos ancianos desposeídos, son los únicos habitantes de la isla. Aquí en este lugar donde estamos, es la isla, que se llama la Isla de la Tortura. Los árboles que vemos era donde hace aproximadamente 30 años eran castigados las personas que eran traídas acá. Estos árboles. Estos árboles.
¿De qué forma los castigaban? Colgándolos de pies o manos y haciendo las diferentes torturas a estas personas para que hablaran sobre lo que ellos pretendían que les dijera. El repertorio de atrocidades que se cometieron acá está disperso en sentencias judiciales y en archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como en el recuerdo de algunos sobrevivientes. Por ejemplo, otros eran picados por partes con motosierra. Entre estos fue picado y arrojado al río Magdalena un niño de 14 años de nombre Eider Correa Ferreira en 1992. Su hermana Sandra Herrera fue testigo de este horrendo crimen. Los tenían por un espacio ¿Por cuánto tiempo? de 90 a 120 días. Las personas se rebelaban, pues había unos castigos mucho más fuertes. Lo que llamamos unos pozos o unos huecos que hacían, y estas personas allí las metían a estos pozos y quedaban allí presionados con tierra hasta el cuello. parte de la isla también era usada por los paras como centro de adiestramiento militar, y no solo eso. Y era el sitio donde traían las personas que retenían en los diferentes corregimientos y veredas, también de municipios aledaños. Mucho menor de edad fue traído acá porque hubo una ley de que menores de edad, después de las 8 de la noche, no podían estar transitando por las calles del pueblo. Ni entonces ni ahora había electricidad ni alcantarillado. Cocinaban con leña lo que allí mismo cultivaban y el agua la tomaban del río. Todas esas eran tareas que debían cumplir, so pena de muerte, los jóvenes esclavizados. Se utilizó la inmovilización o amordazamiento por días enteros y en algunas oportunidades hasta completar una semana, estilando la aplicación de sustancias líquidas como miel con el fin de atraer insectos y obtener picaduras de los mismos sobre los cuerpos de los castigados. También se destilaba enterrar las víctimas dejando la cabeza sobresaliendo de la tierra, siendo orinados por los paramilitares. Y entonces, al ser isla, la gente pues no tenía posibilidad de salir de acá. No había ninguna posibilidad porque en ese entonces el caudal del río pues tenía más profundidad y aún el que tratara de escapar, pues desafortunadamente si era logrado volver a ser recapturado, pues ya era asesinado. La mayoría de los castigados, como les decían los paras a las víctimas esclavizadas, eran menores de edad, por lo que fuera, por el peinado, por salir después de las 8 de la noche, por fumar y hasta por romper un vidrio con un balón. Pero también llevaron parejas con problemas conyugales, borrachos y prostitutas. Los desnudaban y les ponían miel, melao. Melao. Otros les hacían con la bolsa plástica, se las ponían en la cabeza hasta el cuello para que viniera el procedimiento de ahogamiento. Una asfixia. Una asfixia. ¿Y aquí nunca vino el ejército, la autoridad del Estado? No, aquí nunca estuvieron. En los tribunales de justicia y paz se probó que el jefe paramilitar Miguel Gallego, alias Puño, tenía como principal método de tortura colgar a las víctimas de las manos a los árboles, hacerles cortes con cuchillos en los pies y los glúteos y rociarles zumo de limón con ácido de batería o limón con sal. Supuestamente hay unas 2 fosas. La JEP estuvo en este lugar, la unidad de búsqueda también ya estuvo en este lugar. Están en un proceso de verificación. Hace un año las autoridades judiciales estuvieron en la isla para un primer reconocimiento. Las víctimas siguen exigiendo que con equipos técnicos se indague si hay fosas. Buenas, mi nombre es Fabio Nelson Aguirre Nieto. Mi ocupación es oficios varios. Trabajo en una empresa contratista en Argos. Fabio tenía 16 años y su hermano 14 cuando acusaron al pequeño de ladrón. Los paras los embarcaron a ambos y se los llevaron a la isla. El embarcadero estaba y sigue estando a pocos metros de la policía, pero es como si nada. Pues ese día estaba pues en mi casa. Yo había llegado de coger limones. Pues llevaron los paracos por el hermano mío, por el menor, que es el que está ahora desaparecido. Supuestamente porque él se había robado una pipa de gas de una vecina. Pues yo era el hermano mayor, pues yo me metí pues como no a dejarlo llevar o porque lo iban a llevar y entonces por eso también nos llamaron, entonces mi hermano nos llamaron, los dos lo llevaron. Los pusieron a hacer trabajos forzados en ropa interior y bajo el sol. Por las noches dormían en el piso. Un domingo incluso recibieron la visita de su mamá.
Mi mamá sí fue una vez. Que uno ve a la mamá de uno allá, pues es una cosa. ¿Qué decía su mamá? Y para mi mamá, que era la que más lloraba, que mi mamá fue la que más duro le dio. Después de 2 meses, Fabio fue dejado en libertad. Lo devolvieron en una lancha al pueblo. De su hermano José David Aguirre Nieto nunca se volvió a saber nada. Nosotros no sabemos si lo mataron, a dónde lo dejaron, nada. Por eso hoy, supuestamente hoy nos tomaron una prueba de ADN, mi papá y mí, que somos de acá. Este hombre es otra víctima de los paramilitares en la isla de la tortura. Me sacaron a la fuerza de la casa, me llevaron, me montaron en una canoa y me llevaron para la isla. Allí estuve alrededor de 4 o 5 meses. ¿Y quiénes lo sacan de su casa? Alias Cejas, alias Popocho, alias Pitufo y su compañero sentimental. Prefiere ocultar su identidad porque cuando era un joven de 19 años fue violado en la isla. Sí había maltrato verbal, psicológico, moral y sexual, porque fui abusado sexualmente allá en la isla. Y allí fue cuando ya alias Pitufo abusando. Además, asegura haber visto asesinatos. 2 personas, sí. A uno lo amarraron y le mocharon la cabeza y fue al río. Y al otro sí le dispararon y lo tiraron al río. ¿Y usted vio eso? Sí, como a los 15 días que estaba en la isla, fue de noche. En Puerto Triunfo muchos creen que miles de los desaparecidos nunca serán hallados porque habrían sido arrojados al río. En esa época llegué a encontrarme 17 cadáveres en un día. ¿Flotando por el río? Muchos de ellos con impactos aquí. Jaime fue pescador en esta zona y desde hace 20 años es el sepulturero de Puerto Triunfo. En cierta ocasión iba con mi hermano en la canoita a remo. En una parte que llaman Los Trinchos, vimos 2 sacos con la boca amarrada. Pensamos que era provisión, mercado. Entonces arrimamos. Estaba muy amarrado, mochamos las cabullas y abrimos cuando cuerpos desmembrados. 2 costalados de carne picada, carne humana. Obvio que el impacto fue mucho, el susto fue tremendo. Y soltamos eso y salimos huyendo. Justamente en el cementerio encontramos una comitiva forense de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Estaban exhumando 77 cadáveres no identificados. Sí, 77, algunos rescatados del río. Una de las hipótesis de dónde provienen estos cuerpos es que puedan venir de la isla de la tortura. Tenemos información de que cadáveres que fueron recuperados a las orillas del río vinieron al cementerio y fueron inhumados. Tenemos el sitio de hallazgo, ¿no? El sitio en las orillas del río. No sabemos cuál es el punto de arrojo. Aunque han pasado lustros, la verdad íntegra de lo ocurrido en la isla aún está por ser descubierta. Entonces eso se convirtió en una especie de campo de concentración porque todo el mundo sabía de él, las autoridades sabían de él y nadie lo contrarrestó, lo evitó, lo frenó. Don Ramón Izaza hacía en Puerto Triunfo lo que le daba la gana. Las autodefensas del Magdalena Medio que fundó y comandó Ramón Izaza y sus hijos sembraron muerte y violencia por más de 30 años en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima. Les imputaron más de 1.900 crímenes documentados, 282 desapariciones, 516 desplazamientos forzados, 65 torturas y 168 secuestros. Hoy, el viejo tiene 83 años, sufre de Parkinson y desde 2016 está libre luego de deponer las armas y purgar la pena blanda de 8 años de prisión. De no haber sido por el valor de las víctimas, la impunidad y el desconocimiento de la barbarie serían mucho peor. Es necesario llamar la atención a la justicia, sobre todo ordinaria, de quiénes fueron los cómplices desde el Estado, quiénes fueron esos agentes del Estado que fueron conniventes con ese espacio de tortura. Ahí es donde está el nivel de impunidad. La isla de la tortura, uno de los episodios más brutales de la guerra, debe ser investigado a fondo y divulgado ampliamente para que ni en la peor pesadilla se vuelva a repetir semejante vergüenza nacional. Según las sentencias del Tribunal de Justicia y Paz, la Isla del Terror medía solo 50 hectáreas, pero por la sedimentación del Magdalena se está desmoronando considerablemente y es urgente que se hagan las inspecciones del caso antes de que la isla desaparezca por completo y se lleve al fondo todos sus secretos. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias,
Es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.